a estudiar el libro del Evangelio de San Juan. Y la semana pasada estuvimos haciendo una introducción de este libro para ponernos en sintonía del mundo en el que se estaba desarrollando la iglesia y en el momento que Juan escribe cuál era la iglesia que estaba en función. Y repasamos varios puntos de lo que es el ambiente en el que Juan estaba escribiendo. El libro de San Juan se estima que se escribió para el año número 100 después de Cristo. Así que vamos a empezar por el capítulo 1. Juan 1. Así que vamos a hacer varias preguntitas. Yo voy a hacer un resumen de resumen de la introducción, ¿verdad? Para que podamos entender. Pero Dios me bendijo porque estudiando en la Biblia, pues encontré que la introducción de la Biblia al libro de Juan es un resumen bien resumido de lo que dimos el jueves. Así que está perfecto. Ahora, varias cositas. La iglesia a la que Juan le escribe, ¿qué había pasado con ella? A diferencia de la iglesia de los primeros 20 o 30 años, hubo un cambio. ¿Qué pasó? La primera iglesia era predominantemente ¿qué? Judía. Muy bien. Y para la época que Juan escribe, ya la iglesia era predominantemente gentil, griega, de cualquier otra nacionalidad. ¿Por qué? Porque el evangelio se había expandido, ¿verdad? Se había esparcido y eso provocó que obviamente Israel es más que una nación. Los demás países, pues al añadirse a la iglesia, pues había un cambio en el sentido de cultura. Así que dijimos que Juan tenía un problema porque Juan tenía que presentar a una iglesia que no conocía la historia ni el trasfondo de los judíos, la historia que empezaba con los judíos, porque eran los que tenían la ley, los profetas. Jesús nació en su tierra, ¿verdad? Así que para los judíos era muy fácil el contexto de lo que estaba ocurriendo porque ya tenían la ley y los profetas. Pero para el mundo entero adicional no había una información previa porque no era ni su cultura ni su religión. Así que hacía falta la guianza del Espíritu Santo para poder presentar un evangelio que no es que era judío, pero el trasfondo, ¿verdad? Venía de esa tierra a presentársela a un mundo que era ideal y de pensamiento griego, sin conocimiento en la mayoría de los aspectos de lo que era la historia y el Mesías judío. Así que estuvimos viendo cómo el Señor inspiró a Juan para utilizar ese primer capítulo que dice: en el principio era el verbo o la palabra. Y ambos, tanto los judíos como los griegos, conocían eso, porque en griego es logos. Así que el concepto para presentar la obra divina y redentora de Cristo fue inspirado por el Espíritu Santo para que ambas, ¿verdad?, culturas, vamos a decir, pudieran entender el evangelio, que es uno solo. Así que vamos a estar leyendo resumen para entonces poder entrar de lleno al primer capítulo de hoy. Dice: el evangelio según San Juan, comparado con los otros tres evangelios, aparecen rasgos literarios y teológicos muy definidos. Desde el principio nos presenta a Jesús como la palabra divina, el único Hijo de Dios enviado por el Padre a dar a los hombres la luz y la vida, si lo aceptan con fe. Esta revelación
se va realizando paso a paso. Comienza con el testimonio de Juan el Bautista y se va perfeccionando en el encuentro personal con Jesús, en sus actos poderosos. Que este evangelio llama señales milagrosas, realizados por encargos del Padre y en sus palabras pronunciadas ante diversos públicos, en las cuales Él revela claramente su origen, su verdadero ser y su misión salvadora. Confrontados los hombres con esta revelación, van acentuándose cada vez más dos actitudes opuestas, la de los que aceptan y creen en Él y la de los que lo rechazan. Y dijo Dios, sea la luz. Y vio Dios que era buena, así que vamos a alumbrar aquí. A los que creen en Él, Jesús les ofrece vida eterna, dada por Dios no solo al final de los tiempos, sino aquí y ahora. Gracias. Los que lo rechazan atraen sobre sí mismos también aquí y ahora la pérdida de la vida eterna. Estos últimos aparecen personificados en los dirigentes del pueblo judío, que lo rechazan como el enviado de Dios y decretan su muerte. Pero para Jesús, esta es la manera de llevar a término su misión y volver al Padre. Antes de su regreso, Jesús instruye especialmente a sus discípulos y les promete el envío del Espíritu Santo. Su muerte en la cruz es su exaltación suprema y su resurrección es el triunfo de la vida sobre la muerte. Jesús resucitado comunica el Espíritu a sus discípulos. Este evangelio nos presenta la actividad pública, la pasión y la resurrección de Jesús de manera muy propia. Por ejemplo, hace mención de 3 Pascuas. Mientras que los sinópticos aprendimos que eran los otros 3, Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Mientras que los sinópticos solo mencionan una Pascua. De los muchos milagros que Jesús realizó, este evangelio solo narra 7, muy significativos para el mensaje que comunica. Es notable también la diferencia que ofrecen los discursos de Jesús en el 4º evangelio, si los comparamos con los de los sinópticos. El evangelio según San Juan no pretende simplemente contemplar o precisar a los otros 3, sino que presenta al lector una imagen de Jesús y de su historia en la que aparece con toda claridad su sentido profundo y quiere que el lector se sienta movido poderosamente a reafirmar su fe en Jesucristo. La diferencia que hay entre el libro de Juan y los otros 3 evangelios no es que sean diferencias que se contradigan ni nada por el estilo, sino que Juan está hablando desde una experiencia más íntima y después de muchos años, donde se hizo realidad aquellas palabras que Jesús le dijo: tengo muchas cosas más que decirle, pero ahora no puedo porque no las pueden recibir. Porque hacía falta el Espíritu Santo para que se las revelara, ¿verdad? Así que los sinópticos, aunque presentan la figura de Jesús, pero lo hacen desde un punto más histórico, más humano, no quitan quién es Él, pero usan una trayectoria más cronológica, ¿verdad? En cuestión de los eventos. Juan no estuvo tan interesado en decir esto pasó primero, esto pasó después, sino en poder exaltar la grandeza del Jesús divino y qué cosa hizo para ratificar y demostrar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Así que no porque sean contradictorios, sino desde puntos de vista distintos para amplificar el conocimiento de la revelación de Cristo. En un cristiano más maduro, ¿verdad? Con más años, con una revelación mayor, pues entonces se produce esto. Así que el Evangelio según San Juan no pretende precisar los otros 3, sino presenta al lector una imagen de Jesús y de su historia, en la que aparece con toda claridad y sentido profundo, y quiere que el lector sienta movido poderosamente a reafirmar su fe en Jesucristo. Uno de los medios que este evangelio utiliza para lograr el fin
que se propone es el del simbolismo. Se percibe mucho más claramente en los sinópticos un lenguaje que, partiendo de las cosas de este mundo, lleva al lector a las realidades de la esfera divina. El vino que da Jesús en Caná es símbolo de los bienes mesiánicos que Él trae a la humanidad. El agua que ofrece a la samaritana no es un elemento físico, sino el agua de la vida eterna, comunicada por el Espíritu. El pan que da Jesús es mucho más que el pan material. Es Jesús mismo, pan bajado del cielo, que da la vida al mundo. Si Jesús da la vista a un ciego, es para mostrar que Él es la luz del mundo. Al resucitar a Lázaro, está mostrando que Él es la resurrección y la vida. Así que Juan se encarga no solamente de decir Jesús hizo esto, sino de ponerle un significado mucho más profundo que el que meramente tenía física o materialmente. O sea, Jesús resucitó a uno que está muerto, sí, pero es queriendo decir yo soy la resurrección y la vida, no solamente que tengo poder para resucitarlo. ¿Ves? Y de esa manera Juan profundiza el mensaje para que entonces sea revelado a la vida de cada cual a través del Espíritu Santo. Así que cuando Él es levantado a la cruz, es símbolo de su exaltación y glorificación para salvación de todos. El carácter simbólico penetra el conjunto de los relatos y las palabras de Jesús. Así que este evangelio pueden distinguirse dos grandes partes. En los capítulos del 1 al 12 dice que Jesús, el Hijo de Dios, viene al mundo para comunicar la vida eterna a los que creen. Jesús se revela con hechos y palabras. Se manifiestan dos actitudes frente a Jesús: aceptación y rechazo. De los capítulos 13 al 21, Jesús da una instrucción especial a sus discípulos y regresa al Padre pasando por la muerte y la resurrección. El cuarto evangelio menciona en varios lugares a un discípulo a quien Jesús quería mucho. En ninguna parte se dice su nombre. Claro, porque es el que está escribiendo. Desde el siglo II, este discípulo ha sido identificado como el apóstol Juan, hijo de Zebedeo. Recuerden que Jacobo y Juan, o Santiago y Juan, porque es el mismo nombre en hebreo y en griego, eran los hijos de Zebedeo, y fueron los dos que se le ocurrió a su madre Salomé decir: Señor, cuando tú vengas en tu reino, pon un hijo mío a la izquierda y el otro a la derecha. Y eso cae pesadito, ¿verdad? Hasta los discípulos dijeron: pero estos tipos que se creen, empezaron a pelear y murmurar entre ellos, dice la Biblia. Pero un detalle histórico es, que lo hablamos el jueves pasado, que Salomé se entiende históricamente que era hermana de María. Por lo tanto, Juan y Jacobo eran primos de Jesús, ¿verdad? Por parte de María. Así que no es una idea descabellada, cuando tú lo entiendes, decir: bueno, pues tú sabes, tú vas a ser el rey, porque todos esperaban que Jesús fuera un rey físico, que destronara a los romanos. Decirle: mira, pues cuando tú seas el rey, pues acuérdate de tu séquito, ponme un muchacho para que la familia esté junta, ¿verdad? Y eso es un detalle que pudiera carecer de significado, pero no lo es. Porque de igual forma, cuando vemos a Jesús entrando en intimidad para hacer milagros, para sanar a resucitar a la hija de Jairo, para orar, para la transfiguración, ¿a quién se llevaba? Jacobo, Pedro y Juan. Y resulta que Pedro era socio de Jacobo y Juan en la pesca. Así que estaban juntos, bien unidos. Así que eso es un dato que es interesante, porque ellos tres se convierten en el vínculo íntimo dentro de los mismos 12. Y, claro está, pues tenía razón de ser. Al principio, y prácticamente toda la parte ministerial de Jesús,
sus hermanos no creían en él. No fue hasta que lo vieron resucitar por allá que dijeron, ay, si que mami parió era el Hijo de Dios. ¿Verdad? Es fuerte de creer. No había un precedente para eso, solamente las profecías bíblicas, pero es difícil pensar que en mi casa vive el que va a ser el Salvador del mundo, ¿sabes? Eso, sí. Ahora mismo, nosotros teniendo la historia ya y la palabra de Dios escrita y que hemos aprendido lo que pasó, es difícil si nos ponemos en los zapatos de ellos, ¿verdad? Decir, rayos, si este hermano mío es como que bien grande. Pero tenía que nacer en algún lugar, ¿verdad? Así que Dios escogió a María, que era la que él encontró digna para ese ejercicio. Así que, más importante, sin embargo, que la identificación de este discípulo cuyo nombre se calla de manera intencional, es el mensaje que este evangelio comunica, una reflexión profunda y claramente centrada en la persona de Jesús y su relación con el Padre, lo mismo que en su obra salvadora. Tal reflexión plantea a toda persona la urgencia de dar una respuesta de fe a la iniciativa de amor de Dios. Así que el libro de Juan se escribe con la intención de que el que lo lee, ¿verdad?, tocado por la palabra y por el Espíritu, pueda ver el amor de Dios reflejado en la figura de Cristo y acepte la invitación de Dios para servirle y que pueda ser salvo. Es opinión generalmente aceptada que el cuarto evangelio fue redactado después de los evangelios sinópticos, a finales del siglo I. O sea, dentro de los primeros 100 años, para el año número 100 específicamente. Puede pensarse que este evangelio representa el resultado de una larga reflexión y transmisión del mensaje de salvación en comunidades que tuvieron que sostener duros enfrentamientos con grupos judíos. ¿Por qué? Bueno, porque aun cuando Pablo escribe y Pedro, escribe a su el libro de los Hechos y más adelante las cartas pastorales que ambos, Pedro y Pablo escriben, hablan precisamente de lo que estaba pasando en medio del desarrollo de la iglesia, que había un grupo de cristianos judíos que querían judaizar a los demás, ¿verdad? Y en cierta ocasión, Pedro, que sabía que el evangelio era para todos, tanto judíos como griegos, porque Dios lo envió a la casa de Cornelio, que no era judío, y allí el Espíritu Santo los bautizó a todos, y eran generalmente familia de Cornelio, así que no había ningún judío allí, eran romanos. Y más adelante vemos a Pablo diciéndole hipócrita a Pedro porque con los judíos se portaba como judíos y con los gentiles como gentiles, pero después con los judíos quería circuncidar a los gentiles. ¿Ves? Así que este problema que se desarrolla dentro del primer siglo es el que al final Juan se encuentra. ¿Cómo voy a escribir un evangelio que sea el que es, pero que lo entienda todo el mundo? Así que vamos precisamente a ver qué fue lo que el Espíritu Santo inspiró en Juan para poder escribir este evangelio de tal manera que todo el mundo fuera bendecido por él y que el Espíritu Santo pudiera, ¿verdad?, traer revelación. Hay veces que la gente lee la Biblia y dice, es que a mí no se me queda nada. Es que yo no me acuerdo de nada. Pero mire, mi hermano, usted haga el ejercicio de leer. Porque es trabajo del Espíritu Santo traer revelación y convicción a su vida. Así que aunque usted piense que no se le queda nada, en el momento preciso y necesario de su vida, el Espíritu Santo va a traer a colación la palabra que usted estudió. Así que es importante que tengamos eso como disciplina, ¿verdad?, cristiana, para que nosotros podamos caminar en la fe y mantenernos creciendo en la palabra del Señor.
Así que vamos a leer. ¿Qué versión es esa, Claribel? Sí. Quiero que compartamos los textos en diferentes versiones porque... Ok, la de Papi y Reina Valera. Puede ser, sí. ¿Alguien tiene una diferente? Yo tengo Dios habla hoy. Ajá. Y la tuya es un poco distinta, ok. Pues yo voy a leer y después vamos a tratar de repasar en las diferentes versiones porque me gusta que, aunque obviamente dice lo mismo, pero utilizan a veces palabras que nos pueden ampliar y amplificar el concepto de lo que se está hablando. Así que vamos a compartirlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Juan 1:1. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Interesante. Claribel, léeme la versión que tiene tuya. Dice casi lo mismo. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Amén. Carmelo, lea la suya. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y el segundo? Y el dos, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Lee, y ese tiene, ¿cómo es que se llama la tuya? Nueva Biblia al día del lenguaje actual. Ajá. Antes que nada existiera, ya existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios porque aquel que es la palabra era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas y no existe nada que él no haya creado. Así que imagínense ustedes un mundo en el que la iglesia se estaba desarrollando. Ya habían pasado 60 años por lo menos desde que bajó el Espíritu Santo. La primera iglesia era de 12, ¿verdad? Porque Cristo escogió 12, aunque tenía miles de seguidores que decían ser sus discípulos, pero no era más que aquellos 12 íntimos que estuvieron con él todo el tiempo, los que aprendieron y vieron las enseñanzas a los que Jesús mandó de 2 en 2 y sopló sobre ellos el Espíritu Santo y los mandó delante de él a visitar las aldeas, a reprender demonios, a abrir el camino para que la palabra de Dios llegara en Cristo, ¿verdad? Esa gente tuvo un preview, una... ¿cómo es que se llama? Sí, cuando ponen en las películas. El preview. Ajá. Yo estaba tratando de decirlo en español, pero lo dije en inglés. Ok. Miren, esos 12 estaban allí con el Señor día y noche. Entraban, salían, compartían, aprendían, escuchaban, veían lo que Jesús hacía. Pero sabemos que eso no fue suficiente y Pedro negó a Jesús. Y también Judas lo vendió. Así que hacía falta un elemento importante para que la palabra de Cristo no solamente fuera guardada en la mente, sino que se metiera en el alma, en el espíritu, en el corazón y se convirtiera en parte de la persona. Por eso, cuando viene el Espíritu Santo el día de Pentecostés, la Biblia dice que
lo que habían allí era gente sencilla y humilde, aquellos 120, incluyendo a los discípulos. Y Pedro, que era un pescador que no sabía de letra, ni había estudiado idioma, ni nada de eso. Pero la Biblia dice que él se levantó, inspirado por el Espíritu Santo, a hablarle ¿a quiénes? A los judíos. Varones israelitas. Ninguno de estos está borracho como ustedes piensan. Esto fue lo que dijo el Señor a través del profeta Joel. En los últimos días derramaré mi espíritu. Miren, Pedro tuvo un discurso fácil de entender para aquella gente, porque Pedro hizo referencia a lo que ya el pueblo israelita conocía, que era la ley y los profetas, ¿verdad? Así que, inspirado por el Espíritu Santo, Pedro habla un mensaje de revelación para ese grupo en específico, para dejarle saber a los judíos que el Jesús que mataron era el Mesías que había prometido Dios desde el principio, que estaba en su ley, que estaba en su literatura sagrada, en la Torá, en los profetas. Así que había un pueblo receptivo. La Biblia dice que a su debido tiempo Cristo murió por nosotros, porque Dios no hace nada fuera de tiempo, ni se adelanta ni se atrasa. Él prepara todo el escenario para hacer lo que corresponde en ese momento. Quiere decir que en el momento en que descendió el Espíritu Santo, el pueblo que estaba allí reunido estaba preparado, receptivo para escuchar la palabra y ser impactado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús había hecho un trabajo previo. Juan preparó el camino de Jesús, Juan el Bautista. Jesús entra y hace su ministerio, siembra la palabra, y ahora viene el Espíritu Santo a darle vida a esa palabra, a esos señales, a esos milagros que Jesús sembró en el corazón y en la mente del pueblo. ¿Cuál fue la respuesta? Que en el primer mensaje se convirtieron 5,000 hombres. Dice 5,000 personas, pero generalmente eran los hombres los que se contaban. Así que, imagínese usted, hicimos el cálculo el jueves pasado. Si tienen un esposo, la esposa y 2 hijos, 5 por 4, 20. Así que en un día hubo una mega iglesia. Se convirtieron 20,000. Imagínense eso. Después, el próximo discurso de Pedro, que fue bien cerca de ahí, fueron 3,000 más. 3 por 4, 12. Más 20 son 32,000, ¿verdad? Estamos poniendo un número hipotético, poniendo una familia de 4 como ahora, que antes no era pequeña. Así que imagínese usted cuán llenas tenían sus manos los discípulos, aquellos primeros hombres de Dios que estaban allí de frente a una iglesia, que en un momento dado era tanto el trabajo que Pedro reunió a los líderes de la iglesia y dijo: mira, no está bien que nosotros nos dediquemos a las mesas, vamos a buscar gente que se encargue de este oficio para nosotros podernos dedicar a buscar a Dios y a enseñar la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú lo lees la palabra, tú dices: ah, pues sí, la historia. No, pero la realidad es que de 12 o 20 o 30, los 120 que habían allí en el aposento alto, se hicieron 30 y pico, 40,000 personas en un momento. ¿Y cómo van a atender toda esa gente? Pues había que dividirse el trabajo. Pero lo cierto es que para la época que Juan escribe este evangelio, ese grupo ya había sido perseguido, se había dispersado y habían llegado a donde Jesús dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y cuando sean investidos me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Así que está habiendo un cumplimiento preciso de la profecía y ordenanza de Cristo antes de ser elevado al cielo. Esto es lo que va a pasar y quiero que estén llenos de mí para que puedan hacer trabajo. Así que sabemos la historia de los hechos, ¿verdad? Más adelante vamos a estar estudiando ese libro. Pero
el proceso del crecimiento y desarrollo de la iglesia hizo que la iglesia no se quedara concentrada en Jerusalén o en Israel, sino que llegó, rompió límites y fronteras, sea por la razón que sea. Porque los cristianos llenos del fuego del Señor empezaron a huir de la persecución, pero donde quiera que llegaban, predicaban el evangelio. Así que Dios utilizó la presión para poder expandir el mensaje, porque si no hubiera sido bien fácil. Pasa lo mismo que cuando le dio la ley, se quedan entre ellos allí, se predican unos a otros y nadie más se entera de que Cristo vino al mundo a salvar la humanidad. Por lo tanto, han pasado los años y Juan ahora, después de vivir no solo la vida que vivió con Cristo, ¿verdad?, cerca de él, que la Biblia dice que él hasta se recostaba de su pecho. Ahora podemos entender un poquito más, ¿verdad? Era el más joven de los discípulos. No es que tenía 10 años. Antes los jóvenes en esa época llegaban hasta los 40 años, estábamos diciendo en la clase pasada. Así que Juan le dio tiempo para vivir con Cristo la experiencia del ministerio mesiánico de Jesús y después estar dentro del crecimiento y desarrollo de la iglesia del primer siglo, porque la edad se lo permitió. Así que 60 años más o menos más adelante, Juan está anciano, habiendo visto el cumplimiento de Cristo en su vida, haciendo una introspección. En el resumen que leímos la semana pasada, se dice que él era el encargado de la iglesia de Éfeso y que su grupo, su comunidad de fe, le estaba diciendo iba a rato: mira, Juan, ya tú estás anciano, escribe, cuéntanos lo que tú viviste con Jesús, háblanos, necesitamos ese conocimiento porque hay que expandirlo más para adelante, porque la iglesia tiene que nutrirse, ¿verdad? Así que él escribió esto pidiéndole al Señor que ahora esta iglesia, que no era la misma que se desarrolló en Israel, pudiera recibir tanto los judíos como los no judíos el mensaje de la obra salvadora y redentora de Cristo y que pudieran entender. Así que el Señor, en ese primer versículo, le da a Juan la llave para aprender el desarrollo de la palabra que Dios quería traer a través de su vida, con una idea que ambos pueblos entendían claramente, para hablar del mismo Señor, para hablar del mismo Cristo. Los judíos conocían la palabra. ¿Por qué? Porque en el principio fueron hechos los cielos y la tierra por la palabra de Dios. ¿Ves? Para los griegos el logos era eso que hacía a los seres humanos ser seres humanos. Fue el que creó todas las cosas que vemos, el que hacía que el hombre tuviera razonamiento, el que mantenía en orden todas las cosas en el universo. O sea que están hablando del mismo y había la oportunidad de poder presentar a ese único Señor bajo el mismo concepto para que ambas culturas pudieran entenderlo. Y damos gracias a Dios porque esta palabra hoy, 2026, está con nosotros, alimentando nuestra vida, nuestra alma y nuestro espíritu y dándonos la oportunidad de conocer de primera mano, ¿verdad?, lo que hizo Cristo por nosotros. Y declarando que Él es, en el principio, ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y Él era Dios. Y Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Juan está declarando, porque no solo él vivió ese ejemplo con Cristo de frente allí, cuando él estaba allí,
Han pasado los años, han venido nuevas generaciones y Juan está viendo que la luz que prendió Jesús, que sigue siendo la luz, que la introdujo en cada uno de los que aceptamos al Señor, todavía, dice Pablo, las tinieblas no han podido apagar esa luz. Y van más de 2000 años y todavía esa luz está aquí. Y alumbra nuestra vida y alumbra nuestro corazón. Y nos guía. La Biblia dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Así que es importante que nosotros podamos apreciar la obra de Dios a través, ¿verdad?, de la inspiración del Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de contar con la Escritura. A veces nosotros leemos la palabra y no pensamos en la bendición que nosotros tenemos. Porque esa gente de ese tiempo no tenía escritura que leer, cristiana, ¿verdad?, referente a Cristo, a lo que hizo, a su obra redentora. En la clase pasada estábamos repasando esta pregunta y la vamos a los invitados a ver. Cristo. ¿Con qué libro empieza nuestra Biblia? Caribero, cualquiera. No, perdón. El Nuevo Testamento. Ajá, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿De quién hablan esos 4 libros? ¿En qué pacto vivió Jesús? Él vivió, vamos a dejarlo claro, porque hubo como que un... Miren, vuelvo a repetirlo porque esto es bien importante. El que no entienda esto puede vivir una vida de fe incorrecta, porque no entiende lo que hizo Cristo. Como empiezan a hablar de Jesús en el Nuevo Testamento, la gente piensa que Jesús vivió en el Nuevo Testamento, y Jesús no vivió en el Nuevo Testamento. Jesús vivió en el Antiguo Pacto, porque Él vino a cumplir la ley. Y Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Ahora, cuando Él cumplió la ley, Él se hizo Señor, pagó el precio que tenía que pagar, y entonces Él establece, antes de morir, en la última cena dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Pero Pablo más adelante explica que un testamento no tiene validez, entre tanto el testador no se muere. Así que hay que esperar que el testador se muera para que entre en vigor y cobre valor el testamento. Pues, ¿qué hubo que pasar? Repasando, que Cristo vivió, cumplió la ley, y cuando fue crucificado, al final dijo, consumado es. Entregó el Espíritu, y dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Eso dio terminación, final, fin de la ley. Se acabó. Porque Él mismo abrió el espacio y dijo, ahora aquello y esto es lo mismo, porque la presencia de Dios está abierta para todo el mundo. Claro. Cuando Cristo murió, que se rompió el velo de arriba abajo. ¿Qué significa? Eso significa que a través de su cuerpo, de su carne, de su sacrificio, de lo que Él hizo, se abrió un espacio de comunicación entre el lugar santísimo. Es claro, exacto. Porque Él es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede entrar al Padre sino a través de Él. Así que Cristo enseñó, ¿verdad? Su ministerio fue estableciendo la base del nuevo pacto, pero cumpliendo el antiguo. Amén. Pero yo quiero, si es posible, añadir además de eso, otra cosa. Claro. Y es que Cristo es la puerta, sin lugar a dudas. Pero
qué está pasando con la iglesia ahora, hoy. Aunque quizás salgamos un poquito. Pero la cuestión es que yo entiendo que si cuando el velo se salgó de arriba a abajo, significa que ya hay una puerta abierta y que yo no tengo que ir todos los domingos y todos los martes, toda la hora que sea, a reconciliarme con Dios, a que oren por mí en el altar, a que me estén haciendo cumplir cuestiones que no hay que cumplir. Cuando, imagínate, ¿qué sería de este grupo que está aquí? Si pegan el lunes y tienen que esperar hasta el domingo. De eso fue de lo que nos liberó Cristo. De eso nos liberó Jesucristo, de eso. Que de repente podía ir alguien a representarme a mí. Ya Cristo nos representó y la Biblia dice que su sangre, la Biblia dice más, dice que el acta, el decreto que había en nuestra contra, Cristo lo clavó en la cruz del Calvario juntamente con él. Y él pagó. Por eso es que es tan grande la obra de Cristo para nosotros. Y Juan quería precisamente hacer claro, no, es que esto es así de importante. No fue un hombre ahí nada más que murió y que su nacimiento fue de una reputación dudosa. Seguro había un chisme cogiendo por ahí, porque seguramente en Israel también había bochinchosos, ¿verdad? Igual que en todas las edades. Imagínense, es tan así que la Biblia dice que el bochinche no le agrada al Señor. Así que imagínense usted, esas lenguas viperinas que habrán dicho, mira, pero estos dos se fueron a huirle, ya se fue preñada, yo la vi saliendo. Imagínense como ahora la vecina dijo, mira, yo la vi, se fueron de noche porque estaba preñada. Todas esas cosas, ¿verdad? De un Jesús que pues a lo mejor para los judíos era importante. Pero Juan le está diciendo al mundo entero, no, espérate. Yo estuve allí, yo viví eso, yo fui testigo y ese Jesús está vivo. Yo lo vi con mis propios ojos, lo toqué, lo besé, lo abracé y Él nos dio estas instrucciones y sembró esta semilla en nuestro corazón. Así que la obra de Cristo fue cumplir la ley, pagar el precio que exigía la ley, que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecado, y entonces Él ponerse entre medio. Por eso Él es la puerta, por eso Él es el camino, por eso no hay forma de que se llegue a Dios de otra manera que no sea a través de Jesús. Porque el primero que le va a dar el valor que se merece su santo Hijo es el Padre. Y dijo, no, si tú pisoteas la sangre de Él, no tienes break conmigo. Si tú no lo aceptas, no tienes break conmigo. Si tú lo desprecias, me desprecias a mí, porque a Él lo mandé yo y Él me representa. Así que es una obra tan importante que Juan está buscando, pidiendo, Señor, por favor, dame aquí la luz, porque yo quiero que la gente entienda bien esto, porque esto es de vida o muerte, precisamente, de salvación o perdición. Así que esta luz todavía brilla, sigue brillando y brillará. Versículo 6. Alguien léame del 6 al 9. Del 6 al 9. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén. Miren, léelo. Y ese lo va a leer, porque cada vez que ella se ríe, yo sé que es que la versión dice algo. Dios le envió como testigo a un hombre llamado Juan, para que le hablara a todos de la luz, y por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, él solo vino a guiar a todos hacia la luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano. Ya estaba por llegar a este mundo. Miren, y Juan el apóstol hace mención de Juan, porque Juan fue un hombre bien importante, tan importante Juan el Bautista, que Jesús dijo, no hubo antes ni habrá después un hombre más importante que él.
Ese ministerio de Juan fue precisamente recoger la mente y traer la atención de nuevo a Dios, porque iban 400 años que la voz de Dios se había apagado. No se había dicho nada más desde Malaquías, nadie sabía nada. Así que hubo un tiempo de oscuridad, pero Dios preparó la mente y los corazones. Imagínese usted, imagínese esto. Dios está trabajando con una nación que la creó, la formó, la levantó él mismo, escogió a Abraham desde allá, le dio una promesa, lo cuidó, lo puso aquí, después tuvo a Isaac, a Jacob, se hace la nación, llegan a Egipto, allí se multiplica, se hacen esclavos, Dios los liberta, los saca de ahí, los pone en la tierra prometida, le da sus leyes, los pone allí, saca a todo el mundo, que eran paganos, le dice, no se conviertan a ellos, que ellos se conviertan a ti. Limpia este lugar porque te lo estoy dando, porque abomino el pecado de ellos. Pero ellos, en vez de hacer eso, se ponen peor que ellos, porque aquella gente no tenía conocimiento de Dios. Estos israelitas tenían la ley de Dios, tenían la palabra de Dios y la despreciaron de tal manera que cambiaron la verdad por la mentira, que empezaron no solamente a hacer lo que ellos hacían, lo hacían peor. Así que imagínense, Dios está trabajando con una nación que caía, se arrepentía y lo levantaba, volvía, se repetía y lo levantaba, así, por años y años y años y años. Que Dios no eliminó al pueblo completamente por las promesas que le hizo a Abraham y a David. Porque Dios lo que promete lo cumple. Era su propósito, ¿verdad? Pero vemos cómo Dios trabaja con un pueblo. Las 10 tribus del norte se desaparecen y Dios guarda un remanente, que es Judá. Y van allá, están en cautiverio en Babilonia. Después de 80 años miran para atrás. ¿Y saben qué pasó? Que Dios dijo, espérate, vamos a hacer algo. Vamos a esperar que este pueblo grite por mi presencia. Y se cayó la boca. Imagínense que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Así que Dios estuvo callado como un minuto. Pero para el pueblo de Israel, que estaba acostumbrado a la palabra de Dios constantemente, hubo un silencio sepulcral. ¿Y qué pasó? Imagínese usted que usted no tenga forma de saber de Dios por 10 años de su vida. El que ha conocido a Dios no puede vivir sin Él. Pero sería desesperante y entonces cuando yo quiero saber de Dios, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo no sé si Él me va a hablar o no, pero yo voy a buscar algo que me hable de Él para saber. ¿Y qué estaba pasando? Que entonces, como hubo silencio, lo que quedaban era la ley y los profetas escritos y la gente estaba repasando. No, pero es que venía un Mesías. No, pero es que, ¿cuándo será que llegue? ¿Cuándo será que venga? Estamos pendientes, pero ¿qué pasará? ¿Verdad? Creó una expectativa en el pueblo, porque no habían escuchado la voz de Dios durante tantos años. Y dice aquí, Juan, hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo, para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz, porque la luz verdaderamente que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Imagínese usted, después de tantos años en silencio de Dios, se levanta alguien con la autoridad de Dios, porque Dios lo puso allí, a hablarle a la gente y hacerle sentir el toque del Señor que no había sentido 4 siglos antes. Imagínese usted cómo estaría de sedienta la humanidad por escuchar la palabra de Dios y a la vez tan desenfocada de Él, ¿verdad? Así que Dios envía a Juan a que llame la atención, capture la atención del pueblo.
ve, llegué, estoy aquí, vengan, prepárense que voy a hablar con ustedes, vengan, vengan, vengan. Y Juan sirvió precisamente de camino, de puente, de como una flecha que señala. Así, mira, mírenme, mírenme. ¿Usted ha visto esa gente que se para en las luces haciendo anuncios en vivo, con carteles, ¿verdad? Que aunque tú no quieras, vas a mirar porque es que te llama la atención, porque está haciendo una cosa que no es normal ahí, ¿verdad? Pues eso era lo que Juan estaba haciendo. Ya no era normal que se hablara de Dios. De hecho, se supone que hablaban de Dios en el templo y que se leyera la Torá, ¿verdad? A la gente, pero la presencia de Dios había hecho silencio. Así que Juan está en el desierto ahora y sale al Jordán a bautizar y empieza a predicarle a la gente. Arrepiéntase, el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntase, esto, lo otro, vengan, vengan. Y la gente empezó a acudir a buscar eso porque iban años. De hecho, esa generación que estaba ahí lo que había era escuchado lo que le contaran durante todos esos 400 años, generación por generación, pero nunca habían visto nada de eso. Así que era una novedad, y como toda novedad, la gente coge detrás de ella, ¿verdad? Pero Juan dice, él vino a dar testimonio de la luz, él no era la luz. Así que aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. No solamente los que son del mundo, porque eso incluye a toda la gente, ¿verdad? Su propio pueblo, la gente de su casa, los que estaban preavisados, prevenidos. Mira, va a venir un Mesías, en algún momento va a llegar un Mesías, tengo la historia hecha. Ni siquiera ellos se dieron cuenta, no lo recibieron. Así que Dios trae a Cristo en el momento más necesario, con la idea no solamente de traer salvación a los judíos, como ellos pensaban, porque Dios esperó que el mundo girara y que hubieran reyes, imperios, conquistas. Y cuando Cristo llegó a la tierra, el imperio que estaba imperando, ¿cuál era? Sí, imperando. Roma. ¿Y sabe qué hizo Roma? Se extendió por el mundo entero conocido. Conectó todos los países, hizo vías de barco, hizo vías por tierra, hizo carreteras, y había un dicho antiguo que decía, todos los caminos conducen a Roma. ¿Y qué es eso? A la vista de cualquiera dice, pues eso es desarrollo, progreso. Pero lo que Dios estaba haciendo era esperando que eso se desarrollara, porque cuando la palabra hecha carne llegara al mundo, iba a caer en tierra, iba a ser así mismo, mira. Con todo preparado previamente para que pudiera coger y llegar a donde Él quería. Esta vez no se iba a quedar un pueblo amurallado con ella y la iban a ahogar. Esta vez no iba a pasar eso, porque era el mismo Hijo de Dios el que venía a la tierra para cumplir la misión de salvar al mundo. Así que aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque el mundo que Él hizo, que Dios hizo por medio de Él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Juan está hablando no que los hará, no que serán. Juan está diciendo que a los
que le recibieron, a los que lo aceptaron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos por la obra redentora de Cristo. Así que Juan está testificando porque no solamente él lo vio, él es parte de ello. Él también recibió ese espíritu que clama Abba Padre, el Espíritu Santo, porque él era uno de los 120 que estaban allí el día de Pentecostés. Así que Juan está testificando. Y tiene tal autoridad para testificar que él vivió con el Jesús de carne y hueso presente que le predicó y le enseñó, y con el Espíritu de Cristo que ahora vive en él. O sea que Juan, el apóstol, es testigo de ambas cosas. Sí. Pero él no quiere quedarse callado, ¿verdad? Él no quiere quedarse con eso solo y llevárselo a la tumba, como hay gente que dice, me llevo mi secreto a la tumba. Juan dijo, no, esto es para compartirlo, porque lo que yo conocí, lo experimento en mi vida, todo lo que Cristo prometió, yo soy testigo viviente. Ahora, Cristo que fue la luz, pasó la luz para adelante. Y la luz de Cristo se metió en nosotros. Y ay, Dios mío, Jesús. Juan, el apóstol, estaba siendo testigo fiel y de primera línea. Yo soy testigo no solamente porque andé con él, sino porque lo que él prometió se cumplió después que él se fue. Yo lo vi, él está vivo y él dijo lo que iba a pasar, y aquí estoy yo y otros más dando fe y testimonio de que él es fiel y verdadero. Así que era de suprema importancia que él pudiera compartir ese mensaje y llegar a darlo a conocer. A los que le recibieron le concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Y lo que Dios ha engendrado es algo que es espiritual, ¿verdad? Y fuimos engendrados por Dios a través de Cristo, por ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Así que nosotros tenemos la legitimidad, déjeme usar una palabra más fácil, somos legítimamente hijos de Dios si hemos aceptado a Cristo realmente en nuestro corazón y queremos vivir para Él. Ninguno de nosotros nos merecemos serlo, pero Dios es tan bueno que antes, cuando éramos pecadores, ya Cristo había muerto por nosotros para demostrarnos su amor, porque la intención de Dios es volver a estar con nosotros como al principio, porque Él nos ama, Él nos creó por amor y Él nos creó para estar en comunión con nosotros. Así que a través de Cristo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y eso es lo que Juan está tratando de reflejar cuando escribe su libro. Y ese puede leer del 10 al 14 al 18. El que es la luz estaba en el mundo, y Dios creó el mundo por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino este mundo que es suyo, y los suyos no les recibieron. Pero a todos los que los recibieron, a los que creen en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Los hijos de Dios no nacen de la sangre, ni por deseos naturales o por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que le pertenece al Hijo, al único del Padre, en el que abundan el amor y la verdad. Juan habló de él y a voz en cuello gritó: este es el que yo les había dicho que
mientras que por medio de Jesucristo recibimos el amor y la verdad. Amén. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero el Hijo único, que es Dios mismo y siempre está en unión con el Padre, nos ha enseñado cómo es, para que así lo podamos conocer. Aleluya. Miren, ¿qué está haciendo Juan? Juan está ratificando una y otra vez, línea tras línea: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es el que nos salvó. Y menciona a la persona más importante para los judíos hasta aquella hora: Moisés, el gran libertador, el que Dios usó para sacarlo de la tierra de Egipto, al que le dieron los 10 mandamientos y las leyes. Era el ser supremo para los judíos. Pues como Pablo le está hablando a los dos, a las dos culturas, a la judía y a la gentil, pues tiene que acentuar ese hecho de Cristo, el Hijo de Dios, de las dos maneras. Y en el versículo 17 dice: porque la ley fue dada por medio de Moisés. Así que introdujo a esa que tú conoces, judío, sí, tú, Moisés. ¿Te acuerdas de Moisés? El que Dios lo usó para libertar al pueblo de Israel, a tus antepasados, sí. Pues mira, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Así que exaltó. ¿Sabes por qué? Porque Juan fue uno de los que estuvo allí en la transfiguración. ¿Y qué dice la Biblia? Que estaban Moisés y Elías, los dos profetas más importantes de la historia judía. Pero Cristo estaba en el medio y Él dijo: yo soy mayor. Porque antes que estuvieran estos dos, yo era. Así que Juan vuelve a traer aquella segura escena, memoria que tenía en su cabeza, inspirado por el Espíritu Santo. Moisés es importante, pero más importante que Moisés es Cristo, porque Moisés no nos salva, pero Cristo nos salvó por su amor y su misericordia. Así que toda la escritura dirigida por el Espíritu Santo tiene una intención, y la intención para Juan era poder certificar de muchas maneras que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, no solamente de la raza de los israelitas, del mundo entero. Así que Juan, Armando, léeme del 19 al 28. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que le habían sido enviados eran de los fariseos. ¿Hasta qué sigo? Sí, hasta el 28. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Miren, aquí hay otra enseñanza de Juan para el pueblo. Y esta era una que los judíos podían entender muy bien. Juan dio testimonio. Le preguntaron: ¿tú eres el Mesías? No, yo no soy. ¿Eres Elías? No, tampoco. Yo soy Juan. Porque me dice Elías, yo soy Juan. Pues ¿quién tú eres entonces?
tenemos que decirle algo a los que nos enviaron a preguntar, que eran de los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos leían la ley y los profetas y sabían que el Mesías tenía que venir. ¿Ves? Había expectativas, pero eran tan cínicos que no pasaban eso al pueblo. Se quedaban ellos, porque antes los únicos que se paraban a leer se supone que eran los sacerdotes, pero ¿verdad? Todas las vueltas que dio Israel, entonces se hicieron estos dos partidos y los fariseos tomaron autoridad sobre la escritura y eran los que enseñaban. Pero entonces ellos eran el grupo de los cuellos blancos, la élite, los mamás. Entonces nosotros somos los que sabemos, ustedes son los plebeyos. Si yo no te enseño, tú te pierdes. Con esa arrogancia que mucha gente hoy día vive, pensando que tienen el cielo agajado por el mango y que Dios es el empleado de ellos, en vez de ellos ser súbditos de Dios. Pero la realidad es que aquí el que gobierna es Cristo y que Él es la autoridad. Y para que eso no se volviera a repetir, Dios dijo desde antes: esta vez te di la ley, yo la escribí y te la di. Si tú lo obedecías, te iba a ir bien. Si no, ¿verdad? Vas a recibir un castigo. Pero Él dijo, ahora va a ser diferente porque yo mismo voy a escribir mi ley en sus corazones y voy a hacer que la cumplan. Así que la obra de Cristo estaba desarrollándose cuando Juan estaba allí, pero había una expectativa grande y los fariseos querían saber, espérate, ¿será este o no será? Porque está haciendo cosas como que similares. Después de tantos años de silencio de Dios aparece este hombre. Pero la Biblia dice que Juan bautizaba. El bautismo de Juan no era el mismo. El bautismo de Juan era un bautismo que era parte del ritual de limpieza, de purificación, ¿verdad? Que era importante en aquella época. Recordemos que estábamos todavía en el antiguo pacto. Pero Juan está purificando precisamente a la gente para que puedan ser aceptos y reciban la enseñanza que Cristo viene a darle. Pero él dijo, yo no soy, yo estoy preparando el camino. Te estoy bautizando, haciendo el ritual, te purifico, te limpio. Los judíos entendían eso perfectamente. Porque fue tan grave lo que pasó en Israel que la santidad de la palabra de Dios se convirtió para ellos en cultura. Y en vez de adorar a Dios que le dio la ley, adoraban la ley en vez de a Dios. ¿Ves? Que parece lo mismo, pero no es igual. La ley tenía 10 mandamientos. Ellos hicieron 630, creo que es. Si no me falla la memoria, 600 y pico, para no mentir. Adicionales a lo que la ley establecía. Entonces se convirtió eso en su modo de vivir. Y estos fariseos eran los que veían que se observara estrictamente la ley. No era la ley de Dios, era la ley que ellos inventaron por encima de Dios. La semana pasada dimos el ejemplo. En el día sábado hay que descansar, no se puede llevar carga ni nada. Y ellos se pusieron a pensar, ¿qué es llevar una carga? Ah, bueno, pues tiene que ser algo que pese menos de 10 libras. ¿Y cuál lejos lo puedes cargar? Pues no más de 1 milla. Y ves, ese montón de tonterías que se convierten en un rito para cumplir con una religión, pero se olvidaron de Dios por completo. Por eso cuando Jesús vino a cumplir la ley del Padre, no la de ellos, la ley del Padre, sanaba en sábado. Y decía, Dios, pero ¿por qué tú sanas el sábado si la ley dice que hay que reposar? ¿Y qué le decía eso? Ay, hipócrita, no seas hipócrita. Si a ti se te cae una cabra, un buey, un bujo allá en un hoyo, tú no vas y lo sacas, lo vas a dejar que se te muera, aunque sea en sábado. Y este hijo de David, que está atormentado por el diablo hace 40 años, yo no lo puedo desatar. Si tú desatas a tu buey, ¿por qué yo no puedo desatar a este hombre de su enfermedad? ¿Ves? Porque Cristo no estaba amarrado a la ley humana, a la religión, a los dogmas que el hombre creó encima de la ley divina.
Así que Cristo no era un irrespetuoso, ni un irresponsable, ni le faltó al Padre nunca, porque la ley del Padre, que era la real y verdadera, esa fue la que él cumplió. Así que él le está dando cátedra de lo que era. Juan dijo, yo estoy bautizando aquí, pero yo no soy el que habría de venir, y dio testimonio de Cristo. Así que al día siguiente, dice el versículo 29, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería yo cuando dije, después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. ¿Ves? Había algo que estaba ya preparado. Había un escenario preparado para que Jesús se revelara en el momento que tenía que llegar. Juan también declaró, he visto el Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu, que el Espíritu baja y reposa, es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Fíjense la diferencia y el cambio. Juan bautizaba ¿con qué? Con agua. Pero Juan el Bautista está diciendo, pero el que viene después de mí, que si es el Mesías, que es el Hijo de Dios, él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. El bautismo que practicaba Juan era un bautismo ¿para qué? Era un bautismo para purificación. Era parte del ritual que exigía la ley. Así que te limpiaba, ¿verdad? Porque el agua era símbolo de eso, de limpiar. Pero, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros? Dígame. ¿Ah? Y la santificación. La santificación es la limpieza gradual que Dios va haciendo, ¿verdad? Así que ya aquí Juan ya está montando un precedente de lo que va a pasar en el nuevo pacto. ¿Ves? Él está haciendo su trabajo y practicando lo que exigía la ley de aquel momento. No, hay que hacer el lavado, la purificación, ¿verdad? Pero eso era un lavado externo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Jesús dijo, fariseo, hipócrita, lava primero lo de adentro del vaso para que después lo demás esté limpio? Porque Dios está hablando de adentro, de qué vale que te bañen por fuera y por dentro te quede igual de sucio. Ahora Juan está diciendo, yo estoy bautizando por fuera, pero ese que viene ahí va a bautizarte por dentro, te va a limpiar de adentro para afuera, te va a cambiar, te va a santificar, va a hacer lo que esto ya no hace. ¿Ves? Así que Juan está, si se fijan, Juan el apóstol está escribiendo, yendo y viniendo, ¿verdad? Para que tanto los judíos como los gentiles puedan entender y capturar el mensaje y el Espíritu Santo los impacte y le dé la enseñanza que Cristo vino a traer a la tierra. Y en ese viaje caímos nosotros. Porque hoy estamos aquí por el amor y la misericordia de Dios que inspiró a hombres como estos a escribir del corazón de Dios para nosotros, para que pudiéramos conocer a Cristo. Nosotros estamos bien lejos de aquel momento en la historia donde Cristo descendió a la tierra a hacer el trabajo de sacrificio por nosotros. Lejos en la historia, pero tan cerca
que el amor de Dios nos alcanzó y hoy estamos compartiendo la palabra de Dios entre nosotros. Y son muchos y muchos y muchos, millones y millones los que a través del tiempo y de la historia se han beneficiado y Dios ha logrado salvar, santificar a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Así que nunca tengan poco la palabra que Dios le da. Porque es demasiado importante lo que Dios ha hecho por nosotros a través de ella. Y esto es un regalo que no hay millones de dólares o de euros o de lo que sea, la moneda más valiosa del mundo, que puedan comprar lo que esto significa para nosotros. Porque este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y para poder hacer la voluntad de Dios hay que conocer su palabra. Si no hubiera palabra, ¿qué voluntad íbamos a cumplir? Así que damos gloria a Dios por lo que Él hace con nosotros y la misericordia y el amor que nos ha mostrado a través de Cristo. Así que voy a hacer la última lectura para cerrar. Y bueno, yo creo que podemos dejarlo ahí, ¿verdad? Y el otro, porque ya va a cambiar un poco la temática. Y quiero que podamos llevarnos esto en el corazón, de verdad. Porque hoy día hay demasiados entretenimientos que pueden quitarnos el tiempo fácilmente de pasar tiempo con la palabra del Señor y con el Espíritu Santo. Porque nos enredamos en hacer cosas, en ver cosas, el bendito teléfono y las redes y las computadoras y cuanta cosa, ¿verdad? Aparte de las cosas que uno tiene que hacer durante el día, que si uno no tiene conciencia, no saca el tiempo que necesita. Recordemos que Dios es Dios por encima de lo que sea. Y quienes dependemos de Él somos nosotros. Así que hoy llevémonos claro en nuestro corazón que el propósito de Dios, inspirar a los hombres que escribieron su palabra, fue precisamente dejar plasmado para nosotros no solamente la historia de lo que hizo Jesús, que es maravillosa, sino lo que trasciende esa historia más allá de este mundo físico y natural en el que vivimos, que nos prepara para la vida eterna, que nos abre el espacio para conocer que el día que Cristo murió se abrió el velo del templo y Él hizo un camino. Y dice la Biblia en Apocalipsis, yo soy el que abro y nadie cierra, y el que cierro y nadie abre. ¿Por qué? Porque Él tiene toda la potestad para hacer eso. Sin embargo, Dios no es mezquino ni malo. Él abrió un camino y se convirtió en puente a través de Él mismo. Y dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino y voy a estar abierto para que todo aquel que quiera me encuentre y pueda llegar al Padre. Así que Dios está en medio de nosotros, dejándonos saber cuánto nos ama. Y el que hoy podamos tener una Biblia en la mano es una muestra gigante del amor de Dios para nosotros. Por eso debemos valorar lo que Dios nos ha regalado. Cuando Juan escribió, no existía la Biblia que conocemos hoy. Eran bien escasos los escritos que habían. Y la gente tenía que reunirse porque la enseñanza era oral. Había que escuchar, había que llegar a un sitio, había que escoger qué sé yo cuánto tiempo. Miren, y nosotros en Puerto Rico vivimos bien cómodos y en Estados Unidos también. Hay un montón de facilidades y hasta ahora, gracias a Dios, tenemos libertad de culto. Pero hay otros países, como por ejemplo Cuba, que está al lado de nosotros aquí, y la gente no tiene carro y no tiene un montón de comodidades ni transportación y viajan 2 y 3 horas en bicicleta o en pon para llegar a un culto, para escuchar la palabra de Dios, porque tampoco tienen Biblia.
Hermanos queridos, es un privilegio, una bendición que Dios nos da. Por eso tenemos que aprovechar, porque tampoco sabemos los tiempos que nos vayan a tocar vivir en la tierra. Pero mientras estamos aquí y tenemos esto, vamos a metérnosla por los tuétanos de nuestra vida. Que si usted saca tiempo para leer la palabra del Señor, el Señor va a traer revelación a su vida para que usted conozca la verdad. Porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y debemos de saber que hoy tenemos la Biblia, pero mañana nadie sabe. Exacto. Los libros serán quitados. Nadie sabe lo que va a pasar, ni en el tiempo que va a pasar. Y por ejemplo, yo jamás pensé en vivir algo como la pandemia. No sé si aquí los old-timers que están habrán pensado vivir una situación de vida como esa, ¿verdad? Y eso fue como que un ensayito. Imagínese usted, no sabemos. Por eso la Biblia nos exhorta a ser diligentes, a trabajar mientras el día dura y aprovechar cada momento que Dios nos da para poder compartir su palabra. En estos días yo estaba viendo, que yo creo que vi con papi, unas peliculitas que me gustan mucho, que se las recomiendo. Son muñequitos, pero son bien buenas. Se llama Los Héroes de la Fe. Y son historias de gente que yo no conocía las historias, muchas de ellas no las conocía. De gente que ha padecido persecución, dolor, los han matado, le han hecho un montón de cosas por predicar el Evangelio, por llevar Biblias a otros países, por llevar el Evangelio a lugares donde no existe. Y nosotros tenemos la Biblia aquí. Y en todas las casas hay, aunque sea una abierta, con el Salmo 23 cogiendo polvo. Como hacían antes, ¿verdad? Que la ponían de amuleto así, encima de la cama, en la Biblia en medio de... No es para eso. Es para que escudriñemos. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que obtenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que no importa si usted sabe mucho o no sabe nada, ¿verdad? Que usted piense, yo no sé nada. El que sabe aquí es el Espíritu Santo. Y Dios fue tan bueno que dijo, yo le voy a dejar mi Espíritu Santo, dijo Jesús, y Él les enseñará todas las cosas y le dará testimonio de mí. Así que tenemos el maestro de los maestros. Lo que pasa es que tenemos que querer sentarnos a los pies del maestro para que Él nos enseñe. Amén. Así que permita el Señor que podamos aprovechar el tiempo que Dios nos da y apropiarnos de la palabra y darle el valor que tiene. Porque es la única forma en la que podemos conocer a Dios y llegar hasta donde Él está. Así que mis queridos hermanos, Dios les bendiga mucho. Nos quedamos más o menos en la mitad, un poquito más para adelante del primer capítulo. Pero queremos estudiar la palabra y apreciarla y entenderla. Así que de aquí hasta que Cristo venga es lo que tenemos que hacer todo el tiempo. Pues vamos con calma. Y la idea es que podamos captar, aprender, entender. Y si hay alguna duda, pues verdad, podamos hacerla. Así que vamos a dar por terminada la clase.